Leemos Hechos capítulo 12, vamos a leer del 1 hasta el verso 5 para la gloria de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y de la siguiente manera la palabra de Dios dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Leemos el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía de vez en cuando unas oraciones por Pedro. ¿Cómo dice que era? ¿Cómo oraba la iglesia? Oraba sin cesar. Alabado sea el nombre del Señor. Oración a Dios por él, es decir, por Pedro. Incline su cabeza, damos gracias al Señor. Padre, hemos honrado tu nombre, te hemos glorificado en esta gloriosa y preciosa noche. Dios, la iglesia, Jesucristo es mi esperanza, este maravilloso ministerio que ha plantado en esta ciudad, hoy está rindiendo honores. Hoy, Señor, ha venido para darte a ti toda la alabanza, toda la exaltación, toda la gloria por lo bueno que tú has sido, Señor, porque los has mantenido, los has sostenido estos largos 10 años de ministerio, Padre. Yo sé que en estos 10 años de ministerio ellos han visto la mano manifestada a favor de ellos. Han visto el favor tuyo derramado sobre cada una de las familias de este ministerio. Padre, ahora estamos aquí reunidos compartiendo con ellos, Padre mío, en esta maravillosa fiesta de estos 10 años de celebración. Ahora, Señor, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu, Señor, que sea de edificación para esta maravillosa iglesia y para cada uno de aquellos que nos visitan, Señor, porque no sabemos cuánto recorrido nos queda en esta vida. Padre, muchas gracias. En tus manos pongo mi mente, mi corazón, mi espíritu, Señor. Úsalo para alabanza, gloria de tu nombre y para bendición de tu pueblo, quien te escucha esta noche. Muchas gracias. Póngase, siéntese, tome su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Y regálele una sonrisa a su hermano que tiene a su lado. Ya quite esa cara seria, hermano. Y regálele un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y por qué no, saques el mejor grito de júbilo, de alegría, de gozo en esta noche para el Señor. Hemos venido a celebrar. Como ya el tiempo es bastante avanzado, que no quiere decir que ya los voy a dejar ir en 10 minutos. No. Se sabe que la celebración de un aniversario no es casi como los cultos regulares. Hay dramas, hay cantos especiales, hay testimonios, pero hoy han tenido misericordia de ustedes los pastores porque no ha habido nada de eso. Será hasta mañana. Así de que tranquilamente 1 hora y media es lo más que yo los voy a tener aquí ustedes con la palabra del Señor. Los aniversarios en nuestros países, bueno, de los que son de mi generación, que puros jóvenes casi yo veo aquí. En nuestro país las celebraciones son hasta de 1 semana. Matan vacas, matan toros y hermanos, son tremendas festividades. Pero aquí pues las cosas ya las hemos cambiado, empezando desde los ayunos. Ya los ayunos llegamos a las 9 y a las 11 estamos entregando. La vigilia llegamos a las 9, a las 11:30 ya estamos orando para irnos. Qué cosas, ¿verdad? Dios, de verdad Dios tenga misericordia de nosotros. Yo quiero tomarme unos pocos minutos en esta noche para que junto a usted podamos meditar bajo de un pensamiento titulado Dios tiene la última palabra en cuanto a su vida como hijo de Dios que es usted, en cuanto a su ministerio que Dios se lo ha prestado
Es Dios quien tiene la última palabra, quien se reserva el derecho legal para decir sí o para decir no. En cuanto a su salud como hijo de Dios, no es la ciencia, no es el médico de cabecera, es Dios quien se reserva el derecho legal para dar la última palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Dale un aplauso al Señor por eso. Porque es probable en este año que has pasado 2019, pasaste por circunstancias muy difíciles. Satanás planificó y quiso destruir tu vida, destruir tu familia, destruir el ministerio que Dios te ha prestado. Mas sin embargo, Dios se reservó la última palabra y Él te ha sostenido hasta el día de hoy, 11 de enero del 2020. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, bajo de ese pequeño y glorioso tema, yo quiero meditar esta noche. Dios tiene la última palabra. No sé cómo hayas entrado a este año 2020. No sé cómo hayan sido estos primeros días de este 2020. No sé cuál es tu visión, tu enfoque para estos próximos 11 meses que ya están quedando de este año, porque casi ya se nos va enero. Pero independientemente cómo estés entrando a este año, no importa cuál sea la voz o el mensaje del enemigo, un mensaje negativo, un mensaje de confusión, un mensaje, hermanos, que quizás te está empezando a robarle el sueño y la paz, la tranquilidad. Hoy Dios te dice en esta noche: tranquilo mi hija, tranquilo mi hijo, soy yo quien tengo la última palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa palabra de Dios tiene mucho peso, aún por encima de los pronósticos del enemigo. Dios reserva la última palabra. La Biblia dice que para esta ocasión, en los tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia fue muy odiada, muy perseguida. Desde que nació la iglesia, desde que Cristo fundó su iglesia, Satanás ha odiado la iglesia del Señor. Y la intención de Satanás, siempre desde que se fundó la iglesia del Señor, ha sido desaparecer la iglesia de Cristo de sobre la faz de la tierra. Desde que la iglesia fue establecida por el Señor, Satanás tiene un odio, y es un odio a muerte en contra de la iglesia de Cristo. Y en aquellos tiempos la iglesia del Señor fue perseguida, fue sufrida. No se congregaban en templos lujosos como los que hoy tiene la iglesia en siglo XXI. Algunos se congregaban en las cuevas. No tenían un pergamino, no tenían una Biblia como lo que tenemos nosotros. Pero ¿sabe qué hemos podido notar? Alabado sea el nombre del Señor. Que aún Satanás, odiando y persiguiendo la iglesia de aquellos tiempos cuando la iglesia nació, aún matando a los líderes de la iglesia cristiana, alabado sea el nombre del Señor, Dios siempre se mantuvo a la expectativa y velando por cada uno de sus siervos y de sus siervas. Y hasta el día de hoy Satanás ha quedado burlado y avergonzado, ha quedado frustrado, los planes han sido frustrados del diablo, porque la iglesia todavía sigue en pie dándole la gloria, la alabanza al Dios Todopoderoso. ¿Dónde está la iglesia de Jesús que dice gracias, gracias? Somos más que vencedores en Jesús. Amén. Pero aún bajo esa persecución, la iglesia amaba al Señor. La iglesia servía con pasión al Señor, aún dispuestos a ofrendar sus vidas. Muy diferente la iglesia de hoy a la iglesia de aquellos tiempos. Aquella iglesia, usted me dirá, hermano Cruz, pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros también amamos a Dios, pero cuidado, es peligroso. Dios dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Aquella iglesia marcó la diferencia, porque aquella iglesia estaba dispuesta hasta dar la vida por la causa de Jesús. Y aún bajo esa persecución infernal que el diablo desató sobre la iglesia,
La iglesia siempre caminaba pregonando las nuevas del evangelio. Aunque tras de ellos Saulo de Tarso, el hombre que después fue convertido en apóstol, estuviera persiguiéndolos para maltratarles, ellos no bajaban la bandera de la fe, el estandarte de la fe. Pregonaban a Jesús como la respuesta de un mundo que necesitaba a un Cristo perdonador. Dele un aplauso al Señor en esta noche. La iglesia de hoy, comparada a la iglesia de aquellos tiempos, no es ni la tercera parte, amado. No somos ni la tercera parte. Ahora, sin estar siendo perseguidos, nos cuesta congregarnos. Ayer mucha gente se ha de haber quedado en los servicios, de ir a las reuniones de anoche por la situación que había en esta ciudad. Muy diferente la iglesia de aquellos tiempos a la iglesia del siglo XXI. Por eso es que hoy casi no vemos el mover como el que había en la iglesia primitiva. En una casita se reunían como en una reunión celular familiar, y la Biblia dice que ahí descendía el poder de Dios y aquella choza temblaba del poder de Dios. Los enfermos eran sanados porque había un amor profundo y genuino en los corazones de la iglesia primitiva. Alabado sea el nombre del Señor. Era una iglesia que no estaba siguiendo sus propios intereses personales. Era una iglesia que sabía poner a Dios como número uno, como prioridad en su vida. Y si no ve el pasaje de Hechos 8, cuando Saulo se desató una persecución en Jerusalén, la Biblia dice que, bueno, ya Dios permitiendo eso para que se cumpliera lo que Él les había dicho, que iban a ser testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea, hasta por lo último de la tierra. Pero la iglesia se había quedado cómoda en Jerusalén. Y Dios dijo, tengo que hacer algo. Voy a valerme de un hombre para sacudir a la iglesia y sacarla de su estado de, ¿cómo le podríamos llamar?, de comodidad. Cuando se desató la persecución dada por Saulo de Tarso, a las hermanas dicen que las agarraban del pelo. Bueno, las que no se lo cortaban. Ahora aún en la misma iglesia de Cristo, aún en los púlpitos, usted va a ver pastoras grandes, dicen que sierva de Dios, entre comillas, que si usted los ve de espalda no se distingue si es mujer o es hombre. Wow, hubieran estado en aquellos tiempos, no hubieran sufrido ese problema. Pero la Biblia dice que los agarraban y los arrastraban, y a los esposos los echaban en la cárcel, los mataban a pedradas. Y dice que los hermanos salieron huyendo, unos por Samaria, otros por otros lados. Pero ¿sabe una cosa? Mientras iban huyendo de la persecución, no dejaban de anunciar, alabado sea el nombre del Señor. No dejaban de proclamar y de decir el mensaje del Cristo resucitado. Dale un aplauso al Señor esta noche. Estamos muy lejos de esa iglesia, hermanos. Muy lejos. El hermano Cruz me cuenta cómo es Haití. Yo no he conocido ese país, pero dicen que es un país muy pobre. Pero he conocido otros países de Centroamérica, porque no voy a las mega ciudades. He ido a aldeas, a pueblos donde realmente la gente, si come hoy, no saben qué van a comer el día de mañana. Pero cuando usted ve a esa gente alabar a Dios en los templos o afuera, alabado sea el nombre del Señor, aún con una falda rota, y pastores que llegan con la misma camisa las 3 noches de campaña, pero usted, hermano mío, alabado sea el nombre del Señor, nomás entra a ese previo donde está esa gente y siente una gloria especial del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gente que sabe adorar a Dios con un corazón apasionado. Pero la iglesia de este país, la iglesia se ha acomodado. Tanta es la bendición
que nos hemos acomodado. Y aunque no haya persecución, tenemos toda la libertad, pero difícilmente nos congregamos. Hoy me escribía, y bueno, no están grabando con mi celular, pero hoy me escribía una dama de un país de Centroamérica y me decía, me saludaba. Y le digo yo, ¿usted es pastora o es miembro de una iglesia? ¿Se congrega en una iglesia? Y me contesta y me dice, amo al Señor con todo mi corazón. Me dice, pero no me congrego. Entonces contesto el mensaje y le digo, qué bueno, qué lindo que ama a Dios con todo su corazón. Pero le recomiendo que busque una iglesia y donde usted se pueda congregar, porque el congregarse es un mandato de Dios. No es cosa de los pastores que lo quieren ver a usted todos los días que hay servicio en la iglesia. No, es asunto de Dios. La palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué da a entender eso? Es un mandato de Dios. Amén. Así es que si usted es uno de esos que va una vez al mes, si usted es uno de esos que nada más acude cuando hay fiesta, cuando hay vaca muerta, tenga mucho cuidado. Y no se atreva a decir que ama a Dios de corazón, porque usted está lejos de eso. Esta iglesia mostraba con hechos que en verdad amaban a Dios. Aún siendo presionados por las persecuciones, se mantenían poniendo el nombre del Señor en alto. Y entonces Satanás dijo, tenemos que deshacernos de este movimiento, de estos pentecostales. Y empezaron a matar a los líderes. Pero lo que el diablo, él lo sabe muy bien, es que el diablo pensaba de que matando a los líderes podía acabar el movimiento. Es que la iglesia de Cristo no descansa en los hombros de un humano, de un hombre. La iglesia de Cristo reposa sobre una promesa, alabado sea el nombre del Señor. Y esa promesa es la que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Alabado sea el nombre del Señor. Esa roca es Jesús, y como la iglesia está sobre esa roca, el diablo hasta hoy, siglo XXI, no ha podido destruir y desaparecer la iglesia de Cristo, porque la iglesia está en las manos de Dios. Dele un aplauso al Señor esta noche. Amén. Gente que no le importaba que lo estuvieran persiguiendo, ellos alababan a Dios y hablaban de Dios. ¿Sabe que este año que estamos cumplo 40 años? Usted dirá, ¿cómo hace el hermano Cruz para mantenerse 40 años? No 40 años de edad. Sí me veo joven porque me quité pero no es para tanto. Las arrugas no se pueden quitar. Uno trata la manera de peinarse de una manera, resurarse, porque dicen que se quita como 10 años de encima. Y le decía a los hermanos, pero las arrugas no me las puedo quitar. 40 años cumplo este 13 de septiembre de ver conocido, de que el Señor me alcanzara a mí. Y en todos estos años que siempre he estado cerca del ministerio, y también en los años pastorales que estuve, en mis años de pastor, he podido conocer a gente que se congrega solamente cuando tienen que desarrollar un ministerio. Músicos que solo van cuando les toca participación en la iglesia. Ujieres que solo van cuando les toca hacer ujier en la iglesia. Hermanos que solo van cuando les toca dirigir el servicio en la iglesia. De ahí usted los ve hasta que vuelve a hacer la rotación nuevamente, los ve de nuevo. Hay que tener vergüenza, alabado sea el nombre del Señor. No podemos decir que amamos a Dios cuando estamos lejos de esa realidad. Quizás alguien dirá, me equivoqué de lugar, no era esta iglesia donde iba a venir, ya está aquí, ahora aguántese. Dios le habla esta noche, y si Dios le habla fuerte es porque Dios lo ama.
esta iglesia no había persecución que lo detuviera. Siempre pregonaban el nombre de Dios en alto. Cuando Felipe llegó a Samaria huyendo de la persecución de Saulo de Tarso, allá montó una tarima, alabado sea el nombre del Señor, y se puso a predicar el evangelio de Cristo. Mientras Pablo venía detrás persiguiéndolo, él anunciaba el nombre de Jesús. Los endemoniados eran libres, los magos quemaban los libros de magia y se entregaban a Jesús. Hombres con pasión, iglesias con pasión. Entonces, ¿cómo Dios no iba a responder? Pues a orar, iban a una casita. Allí caía el poder de Dios. Qué extraordinario. Wow. Dios tiene la última palabra. Y al ver entonces el diablo y sus secuaces que no podían frenar el avance de esta iglesia, aunque los mataban, aunque los echaban en la cárcel, miraban como que se producían. Gloria a Dios, es que jamás el diablo le ha podido, no podrá ganarle una al Señor. Ya él lo había derrotado en la cruz, levantándose al tercer día de entre los muertos. Y aún Satanás quería hacerle la guerra a la iglesia que él había establecido antes de irse al cielo. Él dijo, bueno, él ya se fue, ya quedaron solos. Mentira del diablo. Él dijo, me voy, pero no les voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador. Rogaré al Padre, alabado sea el nombre. Ese es el que está esta noche aquí para consolarte, para darte fuerza, para que tú continúes hacia adelante en este camino del Señor. Entonces Herodes dijo, bueno, vamos a echar al más bocón de la iglesia, al más intrépido, al más atrevido. Pedro era totalmente diferente a los demás discípulos. Aun cuando andaba con Jesús, era el primero que contestaba cuando Jesús hacía una pregunta. Pastores quisieran que haya muchos Pedros así, ¿va? Entonces dijo Herodes, bueno, vamos a agarrar el que más bulla hace. Vamos a agarrar al que creemos que es el líder, al que está siguiendo ese grupo, ese movimiento, porque no tenía nombre. No era Iglesia Jesucristo mi esperanza, no era Iglesia Pacto Eterno, no, era un movimiento. Y lo único que se les llamaba eran cristianos en Antioquía. Y sabe, no se los puso el Señor, no se los pusieron ellos mismos, la iglesia se los puso el mundo. Porque cuando el mundo vio que aquellos hombres día y noche, semana tras semana, cada fin de semana solo hablaban de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Y dijeron ellos, bueno, a esto les vamos a llamar cristianos porque siguen a Cristo. Aleluya. No había esa distinción de iglesia, eran los cristianos, los redimidos por Jesús. Entonces dijo Herodes, bueno, vamos a agarrar al que se cree que es el líder de la mara. Aleluya. Y agarraron y mataron a Jacobo. Mataron a Jacobo. A ese, mire, redondita como la cabeza de Juan el Bautista, cayó en un plato. Y los enemigos de la obra de Dios, los enemigos de la iglesia, celebraron. Tocaron los panderos y todo. Y Herodes dice, y vio que al pueblo le agradó. Digo, bueno, si al pueblo le agradó, el pueblo está con nosotros, vamos por Pedro ahora. Y lo mandaron a arrestar. No se olvide el tema. Dios tiene la última palabra. Usted no sabe en el mundo espiritual lo que Satanás ya ha planificado para usted en este año. Para tus hijos en este año, para tu salud en este año, para tu familia en este año. Pero no te pongas a temblar, no tengas miedo, alabado sea Dios. Te tengo una buena noticia, mi Dios tiene. Dile al que está a tu lado, mi Dios tiene la última palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Echaron preso a Pedro. Lo pusieron en la cárcel y lo custodiaron con 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada grupo. 4 por 4, 16. 16 soldados romanos con lanzas,
y todo lo que sea, custodiando a un solo hombre pescador. No andaba un cinturón de explosivos, no. Es que el enemigo se había reconocido que el Dios a quienes ellos servían era un Dios de lo imposible. Y que algo podía suceder, así como él se había burlado de aquellos que custodiaban la sepultura y él se levantó aún estando ellos allí. Ellos decían, algo puede suceder, vamos a custodiar bien a Pedro. Es que el diablo sabe que un hombre lleno de la presencia de Dios es un hombre peligroso. Un músico lleno de la presencia del Señor va a ser usado por Dios y alguien puede ser libre y las cadenas pueden ser rotas. El diablo sabe que un hombre y una mujer en las manos de Dios, dejándose usar por Dios, es peligroso para el reino de las tinieblas. No, Satanás no le tiene miedo a esos creyentes que solo son wichi-wachi. Pasan años y él es el mismo creyente. No cambia la sonrisa. Cuando uno lo saluda, tiesa, le da la mano. Hay gente que solo la punta de los dedos le da a uno. Y yo digo, Dios mío, este hermano se anda muriendo ya. Dios, no, el diablo no tiene nada que ver con eso. Si casi ya los tiene en la bolsa el desgraciado. Creyentes indiferentes que cuando están en el culto vienen y tan cómodas que son las sillas de nuestras iglesias que hasta les baja un profundo sueño y se duermen. ¿Me entiende? Creyente que ha perdido el interés, ha perdido su primer amor por Dios, se ha desenamorado de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no le interesa casi lo de Dios, le interesa más lo de Él. Pero cuando Satanás ve a un hombre, a una mujer, cuando ve un ministerio, cuando ve una iglesia, un ministerio de alabanza, alabado sea el nombre del Señor, que cada día quieren más del Señor, Satanás tiembla. Sabe que ese hombre y esa mujer son una amenaza en las manos de Dios para el reino de las tinieblas y lo pueden hacer retroceder en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. 16 soldados custodiando a Pedro. Era el chapo de la primitiva iglesia, Pedro. Aleluya. 16 soldados, hermano. Y lo ponen en la cárcel. Y mire, porque se estaba celebrando la fiesta pascual en ese entonces. Y Herodes dijo, si lo hago en plena fiesta, nos vamos a tirar al pueblo encima. El diablo es astuto también. Dijo, no, lo vamos a sacar después que haya terminado la fiesta pascual. Y Pedro guardadito en la cárcel. Pero mientras Pedro estaba guardado en la cárcel, y usted no ve ningún verso donde la Biblia dice que Pedro se quejaba, y Pedro le decía, bueno, esto es ser siervo de Jesucristo, estar en la cárcel. Yo soy el next. ¿De quién va a rodar la cabeza como la cabeza de Jacob? No, yo creo que Pedro, igual que nosotros hoy, Pedro sabía que la última palabra la tenía Dios. Pedro sabía que el diablo es un bocón. Pedro sabía que lo que el diablo, o la arma que él usa de destrucción masiva, es la intimidación. Meterte en temor, meterte en miedo. Apenas te sale un granito por aquí, una bolita por aquí, de las libritas de demás, ya dice que hay un tumor. Y viene el diablo y le dice, tu abuelo, tu abuela se murió de eso. Tú también vas por el mismo camino. Esa es la arma que Satanás usa, la arma de intimidación. Meterte miedo, como lo hizo con el profeta. Una vieja lo puso a huir al profeta.
Pero Pedro, para esta instancia, Pedro sabía muy bien, alabado sea el nombre del Señor, había andado con Jesús 3 años y medio, había conocido mucho del Señor. Pedro sabía muy bien que la última palabra la tenía Dios. Por eso es que eso no le quitó el sueño, hermano. Aún con cadenas, dormido, cada lado y encadenado. El diablo es tonto, es bobo el diablo, de verdad que sí. Aleluya. Sabiendo el diablo que allá lo habían derrotado en el sepulcro, todavía quiere sacar el pecho el desgraciado. Y ahí está Pedro, mire. Mientras Pedro está guardado, la iglesia está haciendo actividades pro Pedro. Está vendiendo pupusas para pagar a un abogado. Está vendiendo nacatamales para pagar la fianza del bon para Pedro. Está poniendo en las redes, alabado sea el nombre del Señor, que oren porque van a matar a Pedro. Mire, la iglesia sabía bien, hermano. Escúcheme esto, porque tenemos que ser realistas, hermano. Usted debe de saber que está en guerra y que hay un enemigo que lo asedia a muerte. Lo talonea hasta con el almuerzo ese desgraciado. Desde el momento que usted le dio un puntapié, le dijo: desgraciado, me has desgraciado la vida todos estos años que han pasado. Ahora me he encontrado al rubio de los rubios, alabado sea el nombre del Señor, el que realmente me ha dado la vida, ha muerto por mí, verdaderamente me ama. Desde ese momento que usted le dio la espalda, él se convirtió en un enemigo suyo. Antes usted no lo era. Si antes usted era charada de él, tomaba de la misma botella con el desgraciado, comían en el mismo plato, eran compinches con él. Pero cuando usted dijo: recibo a mi Jesús como Salvador personal de mi alma, alabado sea el nombre del Señor, se voltearon las cosas y él se convirtió en su enemigo. Y el deseo del diablo es verlo a usted arruinado y que usted se regrese al mundo. Por eso de vez en cuando le van a llegar esos mensajes. En 40 años que yo llevo, me ha llegado no solo una vez, hermano. Mira, y aún sirviéndole te pasa eso. Como para yo decir: y así le pagas a los que te sirven, Dios. Yo sé que aquí usted, más de alguno, usted lo ha pensado. La voz del enemigo ha llegado ahí. ¿Por qué razón? Porque él quiere que usted se rebele contra Dios, para que usted vuelva a él. Pero recuerde, el diablo no tiene absolutamente nada. Aún al creador, al dueño, le dijo: te ofrezco todos los reinos y postrado me adorares. Desgraciado, ofreciendo lo que no tenía. Así es él. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Lo que hace la iglesia de hoy, ¿no? Aleluya. Hoy hablar de oración en los púlpitos ya es volverse un predicador anticuado. Hablar de oración en los púlpitos es ser un predicador de la vieja guardia, que no está en el mover moderno de la actualidad. Que el Señor reprenda a todos los asecuaces del infierno. Pero está en la palabra, aún el hijo, que era el hijo, no podía vivir sin la oración, sin la relación de intimidad con su padre. Cuánto más usted, que somos de carne y hueso, alabado sea el nombre del Señor, tenemos que estar dependiendo de Dios a través de la oración. Es la que te mantiene de pie, es la que te da la fuerza para pelear y hacerle frente al enemigo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Pero siempre: ore por mí, pastor. Ore por mí, pastora. Haga un ayunito por mí, hermano, me han dicho a mí algunos. Le digo: pídale a su abuela que ayune por usted. Estar aguantando por él y él de holgazán. No. Quieren que el pastor esté allí y él la buena vida. Una buena taza de leche en la mañana y una torta semita de esas rellenas.
¿Por qué? Porque dicen que ya no es necesario la oración. Antes estábamos ciegos, dicen. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Mire qué mentira del diablo, hermano. Oración es hablar con Dios. Y el hablar con Dios te constituye en un amigo de Dios. Y cuando tú hablas con Él, le cuentas todas tus quejas. Te desnudas espiritualmente delante de Él, contándole todas tus necesidades. Pero ese es el mensaje que se escucha hoy. No es necesario ayunar, no es necesario vigilar, no es necesario leer la Biblia, no es necesario. Es más, una vez salvo, siempre salvo, ya no tienes que hacer nada. Tenga mucho cuidado con ese evangelio falso. La iglesia dice que hacía oraciones sin cesar a Dios por Pedro, porque la iglesia sabía, y lo sabía bien claro, ya habían matado a Jacobo, la iglesia sabía que el próximo era Pedro, y que no había forma como sacarlo de allí humanamente hablando. No habían fianza, no habían abogados, y casi todos eran enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué era lo que le quedaba a la iglesia? Orar a Dios. Porque sabían que el Dios a quienes ellos adoraban era el Dios de lo imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Era el Dios que todo lo puede. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, cuando te encuentres en una encrucijada, en una adversidad, donde ves que todas las puertas se te cierran, la mano amiga se te ha cerrado, no encuentras una luz en tu camino, un túnel oscuro, pasas la noche más tenebrosa de tu vida, no olvides recurrir al Dios que todo lo puede. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de rendirte, antes de retroceder, antes de decir ya no continúo, acude al Dios que todo lo puede. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo sé que en estos 10 años, como decía aquí el hermano ministro de alabanza, han pasado quizás momentos de dolor como momentos de alegría. Han habido lágrimas, han habido sonrisas. Pero los momentos de dolor, cuando han pasado por el valle de lágrimas, por el valle del dolor, en esos momentos han visto la mano de Dios manifestada. Y por eso están celebrando y dando victoria estos 10 años. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios ha sido bueno. Y porque se han mantenido en la oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios para que sacara a Pedro. Herodes ya tenía todo el plan macabro hecho. Nomás terminen las fiestas, ordeno que le corten la cabeza. Sin embargo, arriba había otro plan. Aleluya. Había otro plan. Los planes que Dios tiene para el ministerio Jesucristo es mi esperanza. Así es, ¿verdad? Son planes de bien. Ahora, los planes del enemigo han de ser planes macabélicos, planes oscuros, planes desastrosos que tiene para las familias de esta iglesia, como para los que están aquí visitando que no son de esta iglesia, para mi persona también. Pero no le tenemos que tener miedo a eso, porque usted y yo estamos en las manos del Señor. Y la Biblia dice que el que está en sus manos nadie lo arrebata sin el permiso de Dios. No hay circunstancia que te arrebate de las manos de Dios. No hay enfermedad que te arrebate de las manos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Celebre eso. Celebre, alabado sea el nombre del Señor. De parte del diablo hace tiempo te hubiera desgraciado la vida, mas sin embargo la mano de Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Wow. Tenía una actividad en la iglesia Fuente de Gracia hace algunos años. No recuerdo, la hermana Ana lo sabe muy bien. Tuvimos ahí esa actividad y de repente me informé que una noche después de esa actividad, su hijo de 16, ¿verdad? O 17 años, había tenido un accidente fatal a una temprana edad. Y desde ese tiempo atrás, ¿cuántos años hacen, sierva? 4 años. Desde ese tiempo atrás siempre el pastor de la iglesia Fuente de Gracia, y eso lo hace el Señor, poner gracia ante los siervos de Dios, siempre me está llevando 1, 2, hasta 3 veces al año. Y
Y siempre que yo he estado allí, he visto a esta mujer, he visto a su esposo, el padre del muchacho, a sus niñas, cómo alaban al Señor. Y estaba un poco recién esa situación. Y yo nunca he vivido un caso de esos. Eso ha de ser pésimo, ha de ser terrible, me imagino yo. Pero realmente solo el Creador da las fuerzas cuando uno llega a esos momentos. Pero parece que en esos momentos oscuros como que el diablo dice, y no que le estás sirviendo a Dios, no que das la vida por él metida en la iglesia y mira con qué te paga Dios. Ese mensaje del enemigo va a llegar siempre cuando estás pasando por una adversidad. Pero te pase lo que te pase, Dios no deja de ser Dios. Porque Dios es soberano y Él no te pide permiso para hacer lo que Él va a hacer. Gloria a Dios, pero Él no permite absolutamente nada sin que no tenga un propósito por el cual lo permite. Y lo que el diablo le incomoda es que aún los hijos de Dios, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de las lágrimas, hay una alabanza en nuestros labios para nuestro Rey. Podemos levantar las manos y adorar a Dios en medio del dolor, porque la paz de Dios inunda nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Ayúdeme a predicar. Haga ruido porque el otro ruido. Pero qué bueno que son hermanos, ¿verdad? Dios tiene la última palabra. La iglesia no salió a protestar a las calles, hermano, con un mantel ahí. Repudiamos a Trump. No, a Herodes, Herodes. Y los pastores ahí en huelga, allá en Washington. No, la iglesia no dijo, dejen a Pedro, desgraciados. No, la iglesia hizo lo correcto. Se fue de rodillas. No es con palabras que vas a solucionar los problemas. Es con acción, es siguiéndose de rodillas, alabado sea el nombre del Señor, y buscando el rostro de Dios. La Biblia dice que los que lo miraron a Él, sus rostros fueron alumbrados y ellos no fueron avergonzados. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia estaba haciendo lo correcto. La iglesia estaba haciendo lo que sí da efecto, produce efecto, la oración. Cuando usted ve un problema en la iglesia, deje de criticar tanto, hombre, mejor ore. Pero hay gente que en vez de orar por el problema, que Dios dé visión al pastor para que solucione el problema, critican más de lo que oran. Que se nos quite eso, hermano. Óigame, no le estoy diciendo que se le quite, que se nos quite. Oremos más y critiquemos menos, hombre. Alguien le va a estar pisando ahí con el zapato. Mira, ya ves que te digo, ya ves que te digo. Te lo dije. Aleluya. Vamos a empezar a terminar entonces. Y hermanos, Dios, que es un Dios que siempre escucha tu oración. Claro, no siempre va a escucharte de la manera que tú quieres que Él te escuche, pero Dios siempre contesta, ya sea un sí o sea un no. Pero Dios siempre contesta. Claro que si Él no te contesta de acuerdo a como lo que tú esperas, es porque Él sabe que eso es lo mejor para ti. ¿Me entiendes? Él sabe que eso es lo que te conviene a ti. Pero hay gente que porque no le contesta a Dios lo que Él quiere que le conteste, y así como yo digo, Dios. Parecen niños birrinchudos de esos que van a la Walmart con el papá y cuando le quiere agarrar el juguete, no. No, le dice el papá y se tira en la tierra. La mamá le dice, compráselo vos, vieja alcahueta. Más engancha el niño. Pero el papá dice, no está todavía apto para ese tipo de juguetes. No es conveniente para él. ¿Me entiende? Pero a veces para evitar que la gente lo esté viendo, para evitarse eso, edúquelo en la casa. No le haga esos birrinches en el restaurante. Cuando mis muchachos estaban chiquititos, siempre estaban ahí, aunque lloraba el tipo, el güerito, usted lo conoce, lo percollaba.
pero no permitíamos que anduvieran para allá y para acá, para allá y para acá. Y tampoco guardería para traerle una matata de juguetes a la iglesia a los niños. Sí, por eso hay un momento en que se sacan los niños para que ellos, de acuerdo a su edad, canten allá y hagan algo. Porque en serio, aquí no van a estar tranquilos como está usted 40 minutos. Hay algunos que ya me están viendo serio y dijo que pocos minutos ya va a caerse la hora. Imagínese un niño, usted que ya está madurón. Y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. La oración es no el secreto, la clave del éxito de un hombre y de una mujer de Dios. Aunque sea acostado, ore, hermano. Si al arrodillarse se va a calambrar, ore de pie. Que cierto, hermano, yo he orado de rodillas y de repente siento que se me va durmiendo aquí, me tengo que levantar y ¡ay! Calambre, hermano. Claro, a uno de joven no le pasa eso, pero ya a uno después de los 50. Entonces, ore de pie, hermano. Si no es que usted tiene que estar de rodillas. ¿Y cómo oró Jonás? ¿Le escuchó Dios o no le escuchó? Claro que le escuchó. Pero no viva sin orar. Me dice mi esposa cuando voy para el trabajo, me dice, yo voy cantando y de repente hasta voy llorando, me dice, y me van a ver los que van al lado. Porque allí llorando y cantando y hablando con Dios, aún con las pepas peladas, pero voy orando en el pensamiento. Eso es estar en continua comunicación con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces el Señor contestó la oración de la iglesia y envió un ángel a la cárcel. ¿Y cómo estaba Pedro? No, hombre, Pedro corría de lado a lado en la cárcel. Dios mío, estos hermanos, ¿cómo dicen que me aman? ¿Dónde está el amor de Cristo? No han venido a pagar un abogado, no han puesto la fianza. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Ha leído el pasaje? ¿Cómo estaba Pedro? Estaba estresado, se jalaba el pelo y decía, ¿cómo es posible? Después de servirle a él, estoy en el bote. Voy a correr la misma suerte de Jacobo, lo que le pasó a Juan el Bautista. No, Pedro dice que estaba durmiendo profundamente. A tal grado lo tocó el ángel y le dijo, levántate, cíñete porque te vas. Tan rico estaba durmiendo Pedro que lo tuvieron que despertar. Es que cuando tienes conocimiento del Dios a quien tú sirves, cuando sabes que el Dios a quien tú sirves es un Dios que todo lo puede, es el Dios de lo imposible, es el Dios que se reserva el derecho legal para dar la última palabra, no hay nada que te robe el sueño, no hay nada que te robe la tranquilidad, aunque pierdas el trabajo, aunque el caso de los papeles migratorios no te salga, tú dices, Dios tiene la última palabra, no la tiene el juez, no la tiene el abogado, la tiene Dios. El que crea conmigo esa palabra, diga amén y denle un aplauso al Señor. No importa lo que diga el médico, alabado sea Dios. Tú no vas a dejar de congregarte por tu pronóstico médico. Tú dices, Dios tiene la última palabra. Tiene Dios la última palabra. Amén. David dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y me levantaré tranquilo, porque solo tú me haces vivir confiado. Wow. Llegó a decir, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no dijo aunque un soldado, dijo un ejército. Con todo yo estaré confiado. Yo me imagino que Pedro los miraba a los tamaños soldadones con los dos cascos, ahí las lanzas. Tonto, decía Pedro. Si el Señor quiere, los hace humo y yo tranquilo quedo aquí. Porque Pedro conocía a su Señor, hermano. Ahora, si usted simplemente de oídas lo conoce, es otra cosa. Usted se va a poner a temblar de una rata que vea en la casa. Hay gente que hasta la cama se sube. ¡Ay! Y si ya lo vio, no puede apagar la luz toda esa noche. ¿Alguien se está identificando con eso?
No digamos, hermano, custodiado y saber que tu cabeza está en juego, papá. No crees que vas a estar allí 10 años y luego salís libre. No. Sabes que la próxima cabeza que van a cortar con aquella hacha filuda es la tuya. Mamá querida. Y Pedro estaba durmiendo profundamente. Wow. Cuando tú descansas en Dios, como el canto que decía la hermana, mi vida está confiada. ¿Cómo es? Mi vida está confiada en Dios. Y luego, mi vida está confiada en Él. No temeré en las pruebas y luchas. Y luego, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Yo me imagino que esa alabanza fue inspirada por Pedro. Cuando miraba a los soldados, cuando miraba la cárcel, el calabozo oscuro, me imagino que empezó, alabado sea el nombre del Señor, es decir, mi vida está confiada en Dios, alabado sea el nombre del Señor. Iglesia, dale un aplauso al Señor. Ministerio, mi esperanza en Jesucristo. No sabes el futuro, el día de mañana por dónde vas a pasar, pero sí sabes que el Dios a quien tú sirves es el Dios que todo lo puede y es el Dios que tiene la última palabra. Gloria a Dios. Levántate, le dijo el ángel, cíñete porque te vas. Tan profundo dormía Pedro. ¿Qué pensó que era un sueño? Hermano, ¿sabe de dónde depende esa gran serenidad? ¿Sabe de dónde depende? De tu relación con Dios. Porque según es tu relación, tu intimidad con Él, como lo que era María, eso genera confianza en ti en el momento del conflicto. Según tu relación con Él. Y Pedro sabía de su relación con Él y estaba confiado. Ya sea que me corten la cabeza, dos cosas pueden pasar, decía Pedro: me saca o deja que me la corte. Pero Dios puede evitar que me la corte, como el caso de Daniel en el foso de los leones. Mire, hermanito querido, tome estas últimas palabras y que acuérdese de ellas. Probablemente si usted no viene mañana de mí, ya usted mañana no se acordará de mí. Ya, José Cruz, ¿quién es ese predicador? Pero de esto que le voy a decir, procure no olvidarse. Que se olvide de mí, no hay problema. Mire, aunque el proceso sea doloroso, siempre Dios va a tener un propósito. ¿Por qué lo permite? Dios pudo haber evitado que Daniel fuese al foso de los leones, pero Dios dijo: voy a dejar que la trampa de estos desgraciados lleven hasta el foso de los leones a mi siervo. Y cuando mi siervo esté en el foso de los leones, voy a tapar el hocico de los leones y yo voy a ser glorificado y conocido en todo el imperio como el gran Dios de Daniel, que todo lo puede. Alabado sea el nombre del Señor. Como los 3 hebreos, que el rey dijo: ¿quién los podrá librar de mi mano? Les doy una chance más. Nieguen a ese Dios. Ellos le dijeron: sepa una cosa, oh rey, el Dios a quien servimos nos puede librar de su mano y del horno de fuego, pero si Él le place no hacerlo, de igual manera no nos vamos a inclinar a la estatua que has edificado. Qué conocimiento, ¿verdad? Ellos dijeron: Dios nos puede librar, pero si a Él le place no librarnos, de igual manera no vamos a negar nuestra fe en Dios. Él va a seguir siendo mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque hay gente que cuando Dios no le cumple sus caprichos, se van del Señor y se van de la iglesia, se cambian de iglesia. Y ahí andan, miren, como canguro de iglesia en iglesia. No interpreten mal las visitas, ¿ok? Ustedes están visitando y tienen una iglesia. Pero hay creyentes que no tienen pastor, no tienen nada.
Entonces Pedro se ciñó, puso las sandalias, hasta las chanclas había quitado. ¿Y quién va a dormir tranquilo, hermano? Usted hubiera dormido tranquilo así. Pero antes animales a la par suyo, que en la mañana quizás lo llamen para mí. ¿Quién va a dormir así, hermano? Ni aunque se tome un poco de Tylenol, de ese PM, no se duerme, pensando en la muerte. No, hombre, Pedro, tranquilo, me imagino despertaba a los demás presos con los ronquidos que daba Pedro. Se salió, la primera puerta se abrió y los soldados ahí, se abrió la segunda y la tercera, como cuando usted va al Walmart. De par en par. Y no crean que eran puertecitas, hermanos, así como esas. No. Tenían tremendos cerrojos, tremendos candados de seguridad. Era una cárcel, papá. Yo recuerdo cuando estuve 3 meses preso. No por malandrín, sino porque queriendo cumplir el sueño americano. Había gente que a la hora del almuerzo rompían con una tijera el pedacito de sedazo y allí se colaban. O en las madrugadas se tiraban del cuarto piso, unos caían quebrados. En la madrugada los traía la inmigración, que los había ido a agarrar al monte, y venían todos quebrados y paleados, porque había mucha seguridad en esos lugares. Imagínense una cárcel que en aquel tiempo un cristiano era tomado como un criminal. ¿Y cómo mataron a Jesús? Pues como un criminal. Sin embargo, Pedro salió y llegó a la casa donde estaba la iglesia orando por Pedro. Entonces, tenga esto en mente. Cuando usted esté orando al Señor, ore y a la misma vez crea que Dios lo puede hacer. Usted dice, Señor, sí, quién sabe que lo haga, pero por si lo hace, Señor. No se ora así. La Biblia dice que el que duda es como las ondas del mar. Ore creyendo que Dios lo puede hacer. Cuando Pedro llega, toca la puerta y sale una joven que se llamaba Rode. Sale a la puerta y ve, desde aquel tiempo ya las puertas tenían esos chiquitos aquí por este lado, pero allá adentro así ve usted la persona de aumento para afuera y ver. Y ella, en vez de abrirle, sabiendo que era Pedro, ella lo deja en la puerta y corre a decirle, es Pedro, es Pedro. Yo hubiera estado diciendo, tú llena, ábrele primero y después lo presenta que es Pedro. Si lo vienen siguiendo lo matan al pobre ahí en la puerta. Pero la emoción, el gozo, ella corrió donde ellos y le dijeron, es Pedro. Y los incrédulos que habían estado orando horas y horas y horas, en el momento que Dios responde, ellos están incrédulos y dicen, no es Pedro, ha de ser su ángel. Y vuelve y se acercan a la puerta y dice, sí, es Pedro, alabado sea el nombre del Señor. Y le abrieron la puerta y Pedro llegó y contó todo lo que le había sucedido y le dice, ¿saben una cosa? Dios tiene la última palabra. No fue la palabra de Herodes, no fueron las palabras del concilio, no, fue la palabra de Dios. Dios tiene la última palabra. Oh, ponte de pie dándole un aplauso al Señor.